Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Bitcoin Money Maker. Qué bueno que estén acá. Vamos obviamente a estar mirando qué está pasando con los criptomercados. También vamos a hablar sobre Credit Suisse, que hay rumores de que pudiera convertirse en un Lehman Brothers 2.0. Así que dale al botón me gusta y yo diría que directamente empecemos con el análisis. Venga. Muy bien, entonces, antes de comenzar con el análisis, un par de notas. La primera es Alemania está cerrada, los mercados en Alemania estarán cerrados el día de hoy. Y en China también por los próximos 5 días, incluyendo el día de hoy, estará cerrado también el mercado allí. Es decir, que los hacedores de mercado, y valga el uso de la palabra ya tantas veces, eh, podrán influenciar otra vez el mercado debido a que hay más o hay menos liquidez moviéndose en estos días. Y esto se nota aquí ya inclusive en la manera en que abrieron los mercados el día de hoy. No hubo un fuerte movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, ya que un grande o un gigante como lo es la China, pues toda la semana va a estar cerrados. Así que bueno, esa es la primera observación, o las primeras dos observaciones que serían importantes también para tener en cuenta esta semana. Ahora sí, en lo que tiene que ver con lo que sería nuestro análisis en detalle de Bitcoin y de los mercados. Entonces, como puedes observar aquí en nuestra pantalla, ya estamos en el contexto de las 4 horas y como puedes ver, Bitcoin continúa teniendo muchos problemas en cruzar las líneas 20 y la línea 13 EMA aquí, como puedes observar. Eso sí, tenemos una pequeña área de soporte de donde ya hemos rebotado o el precio ha rebotado un par de veces, pero estamos hablando de un rebote no muy grande. Si lo medimos es un rango de apenas $258, así que no es que sea muy fuerte y aquí se nota que poco a poco se va debilitando más el mercado y esto quiere decir que nos podamos ver pronto sobre la línea de los 18.626. Como se da en evidencia aquí, el volumen que entra en el mercado también va perdiendo fuerza y habría que ver entonces hoy cuando abren los mercados cómo esto afecta, ¿no?, el movimiento. Lo que hay que tener en cuenta es que el día de hoy va a haber una conferencia, una rueda de prensa más bien especial por parte de la Reserva Federal estadounidense. No se sabe muy bien para qué es. Yo personalmente pienso que quizá hay una alta probabilidad de que digan vamos a subir todavía en lo que resta del año los intereses un 3%. Eso quiere decir que en las dos próximas oportunidades habrá una subida de 1.5, lo cual afectaría fuertemente el mercado. Y si miramos lo que serían los mercados tradicionales, aquí vemos en el Nasdaq ya, inclusive tuvimos un cierre la semana pasada por debajo del previo nivel de los 11.000 puntos. Inclusive aquí ya en el pre-session vemos como ha habido una caída de 1.52 y se ha estabilizado aquí en un rango todavía negativo a como habíamos cerrado la semana pasada. Así que también aquí ya hay presión para que el precio siga cayendo. Aquí probablemente el precio llegue otra vez hasta los 11.000 puntos, que es un nivel psicológico, y de ahí puede otra vez obviamente caer fuertemente el valor. Aquí como vemos también, ¿no? Si miramos en el contexto semanal, también aquí se registra ya debilidad en los mercados y como vemos estamos o tenemos pocos niveles de soporte. Los 11.000 que ya comentaba, un nivel importante. Luego aquí los 10.400 puntos, 9.600 puntos. Esta zona aquí es una zona que probablemente en las próximas semanas o meses vamos a estar visitando. En mi opinión, la razón principal es las próximas citas que tenemos. Aquí se anunciará ya el 10 de octubre las cifras de inflación en los Estados Unidos, que yo personalmente no creo van a lograr alcanzar el pronóstico que se había hecho. Luego, como ves, aquí tenemos dos decisiones más que se harán este año en cuanto al alza de intereses, así que yo no creo que aquí el precio logre subir, sino que todo lo contrario, esto estará agregando mucha más presión para que el precio continúe cayendo y continúe
llegando o bajando a niveles más bajos. Aquí tenemos también una pequeña línea descendente, de tendencia descendente para ser exactos. Y si miramos aquí, inclusive en el contexto de una hora, del marco de una hora, también tenemos una situación que no pinta realmente, pues, o por lo menos para mí, no pinta nada bien. Lo primero que se nota aquí es que también hemos sido rechazados hasta ahora por cada una de nuestras importantes líneas EMA, ¿no? Aquí en el contexto de una hora. Como vemos, la línea, bueno, sí tenemos esta zona, ¿no? Antes que nada aquí de soporte, que como ves, aunque hemos caído por debajo de ella, siempre cerramos dentro de esta zona, eso es importante. Pero de todas maneras, como mencionaba, la línea 100, la línea 200 EMA rechazando el avance, la línea 50 rechazando el avance, la línea 20 y la línea 13. Básicamente cada una de estas líneas se han convertido en fuerte resistencia. Así pues que por esta razón yo pienso que la presión y la probabilidad que aquí continúe cayendo el precio es muy alta. También si miramos aquí nuestros niveles Fibonacci y vamos a ajustarlos para que estén precisos, vemos cómo precisamente rebote lo encontramos primero aquí sobre nuestra línea 0,236 que vendría a ser este nivel que tenemos aquí. Vemos ya un par de ocasiones nos ha servido de buen soporte, pero tenemos también muchos problemas con el 0,382, el 0,5 más que nada y permaneciendo sobre este nivel. Así que también esto muy importante, inclusive si vemos aquí cuáles serían nuestros objetivos bajistas, vemos que precisamente hay más presión para llegar aquí a los 18.626 dólares que impulso para que jale el precio hacia arriba. Si miramos también aquí el volumen, lo dicho, va cada vez disminuyendo. También el MACD entra o se adentra más en la zona roja. Vemos que inclusive aquí pudiéramos caer hacia los 270 puntos más o menos. No sería para nada descabellado pensarlo. Así que también aquí nuestras señales no nos indican un movimiento o un cambio hacia esta zona verde, sino todo lo contrario, nos indica más bien que hay más presión para que caiga. El RSI también está aquí sobre o moviéndose debajo de esta tendencia bajista. Así que hay potencial para que continúe cayendo o por lo menos se mantenga aquí entre los 40-45 puntos. Si es que logra subir un poco máximo, yo diría hasta los 50-55 puntos, por lo menos en mi opinión. Algo interesante, claro, y es que estamos muy cerca aquí de otra vez tocar nuestra línea de tendencia descendente, perdón. Estamos hablando de apenas unos 350 dólares. Esta línea proviene, perdón, de nuestro previo alto histórico aquí arriba. Como ves, ya 3 veces hemos fallado en el intento de cruzar esta línea y dejarla atrás. Vemos aquí inclusive intentos bastante fuertes que han sido rechazados de una manera contundente. Y bueno, aquí hasta que no logremos salir de esta línea, como vemos, no habría esa posibilidad de que aquí el precio se dispare y llegue a tocar la línea 100 EMA diaria. Hay mucha presión en la línea 50, mucha presión en la línea 20. Así que bueno, aquí realmente todavía hay muchos obstáculos por eh, cruzar o por vencer antes de que uno diga que realmente hay movimiento hacia arriba. Ethereum también, básicamente no hay absolutamente nada que decir, excepto estamos aquí en esta fase o en esta zona de consolidación. Obviamente si hay algún cambio yo ya les estaré informando. Pero bueno, una de las noticias más importantes que está ahora siendo discutida en muchos sitios es la posibilidad de que Credit Suisse eh, sea la siguiente o lo que sería el 2.0, la versión 2.0 de lo que sucedió con los Lehman Brothers en la caída del mercado en el 2008, donde si todavía se recuerdan, muchos gobiernos, sobre todo en Estados Unidos y Europa, tuvieron que rescatar entidades financieras con billones y billones de dólares en dinero de impuesto para con estas entidades.
Entonces el problema que tenemos ahora es aquí con lo que se dice que pudiera pasar con Credit Suisse, que sería un Lehman Brothers 2.0. Como vemos aquí también tenemos el Deutsche Bank que eh, está invertido creo que es 1.5 o hasta inclusive 2.0% en el Credit Suisse. Y como esto funciona básicamente es que esto es un paquete, ¿no?, de bancos donde inclusive si te imaginas una cadena y luego una pieza de esta cadena colapsa y hace falta, luego ese hueco que se creó no puede ser llenado e inclusive no resulta en una reacción, valga la redundancia, en cadena donde el resto de los bancos que están involucrados en este paquete financiero, por así decirlo, o económico, empiezan a derribarse. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora con lo que sería Credit Suisse. Ahora, y este gráfico que está aquí es muy diciente y lo quería compartir con ustedes porque nos da una buena ilustración de precisamente lo grave que pudiera ser esta situación actual. Y es que como vemos aquí, el 8 de septiembre del 2008, Lehman Brothers estaba aquí un poco por encima de los 250 puntos básicos. Y como vemos aquí, Credit Suisse está acercándose a esa zona. Es decir, en aquella época, Lehman Brothers tenía 600 billones de dólares en activos cuando cayeron, cuando declararon bancarrota y causaron con esto que cayeran los mercados a nivel mundial. Ahora, esto es lo que es increíble y lo que da ahora más miedo, y es que eso eran 600 billones de dólares, más sin embargo, Credit Suisse y el Deutsche Bank tienen 2.800 billones. 2.800 billones, es decir, 4.6 más en activos que la pregunta aquí es esto, entonces, si cae, ¿no? ¿Qué va a causar esto a nivel mundial? Y aquí lo vemos como han perdido valor, el stock ha perdido valor para Credit Suisse. Y la pregunta aquí entonces es, lo dicho, ¿qué va a suceder si ellos tienen dos opciones básicamente? Una es que el Credit Suisse, la organización pueda o la entidad financiera pueda ellos mismos cubrir los costos de las deudas que tienen, o la otra es que los gobiernos europeos vengan y generen ese dinero, obviamente imprimiendo más dinero para rescatarlos, lo cual quizá pueda, obviamente, para nuestra perspectiva, afectar quizá el precio de Bitcoin, o si en general esto simplemente afectaría todo lo que sería eh, eh, los mercados europeos y mundiales en una manera que traería un gran impacto, obviamente, a la economía mundial. Ahora, mucha gente no especula esto en qué pueda resultar. Obviamente, al final del día sigue siendo especulación, pero de todas maneras, basado en lo que ya hemos visto en la historia, no pinta para nada bien. Y bueno, finalmente, solo para recordar, octubre históricamente ha sido un buen mes siempre para Bitcoin. La pregunta, y ahora yo personalmente no creo que este octubre ese vaya a ser el caso, pero esa sigue siendo la pregunta, ¿no? Y me interesaría saber ustedes qué opinan, cuál es tu predicción en cuanto a esto. Pero muy probablemente no será esta vez la situación, sino que seguramente también tendremos un cierre eh, negativo. En cualquier forma, eso es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Espero te sirva para algo y como siempre nos vemos nuevamente el día de mañana aquí en este canal. Chao, chao.